podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser maestro. Se llama pues Tu legado en la docencia. Y ya pues hemos tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes pues un año ya desde, se puede decir que ya cumplimos el primer año. Pues como su episodio anterior a este lo dice, pues se ha cumplido un año y la verdad es que son cosas que golpean en la conciencia, en el recuerdo de que, pues sí, de esas veces en la vida de que dices, sí, cierto, ya pasaron un año, 2 años, 10, 15 o hasta 20 años, y de repente es muy curioso porque son recuerdos que para nada te esperas que te van a llegar y de repente te llegan como una revelación, como si hubieran estado ahí guardados o dormidos. Entonces así me ocurrió cuando grabé ese episodio y cuando contacté al alumno que les conté. También fue así fue ese golpe de conciencia al recuerdo de decir muchas cosas me cayeron en cuenta y de repente me hizo recordar así de repente muchas situaciones vividas y pues me hizo recordar el centro de trabajo donde estuve por un año de otra manera hasta diferente porque como lo dije en ese episodio pues, o espero haberlo dicho, pues ha pasado un año y ya veo las cosas de otra manera. Como porque yo recuerdo cómo lo llegué a contar cuando recién inauguré el podcast y empecé a hablar de todas las cosas que habían pasado, pues era otro totalmente diferente. Y incluso me ha pasado que, pues sí, haciendo deporte. Me acuerdo de una vez que estuve corriendo en una pista, en una deportiva que está por mi casa y me acuerdo que aunque ya sabía que ya no iba a regresar a ese centro de trabajo, eh, me acuerdo que seguí corriendo y seguía dándole la vuelta a la pista hasta me acuerdo precisamente en qué vuelta estaba y hasta cuántos metros había recorrido, en qué parte de la pista yo estaba. Y me acuerdo lo que pensé, sobre todo lo que sentí, así como bajoneos emocionales de que pues los alumnos eran así, así, y que eran difíciles y situaciones que me habían pasado con ellos. Y así como incluso pensando a qué iba a hacer después, qué trabajo les iba a poner o cómo iba a salir de determinadas situaciones, o sea, estaba hermético, así como apesadumbrado. Y pues ya no iba a estar ahí, pero pues ahí seguía dando vuelta a la tuerca. Y fue lo que, como les he dicho, que se le quedan a uno como que el anclaje o recuerdo de las cosas, sobre todo si no lo logras asimilar, ahí lo van a estar dando vueltas, vueltas, vueltas. Lo mismo que un alimento, si algo que comes el estómago no lo puede digerir, no lo puede expulsar, o se va a tardar más de la cuenta por alguna situación, pues ahí se queda y ahí se queda y aunque no lo quieras recordar y no quieras que pase, de todas maneras te va a avisar el intestino que pues no puede, no lo puede expulsar o no lo puede procesar con dolores, torzones y ya, o demás pues ya saben. Entonces, pues sí, vamos a iniciar con el episodio que tiene que ver con ser honesto. Y ahí les comenté que iba a tratar de darle continuidad a que si van a hacer segundas, terceras partes, pues que no pasara tanto tiempo después de que volví a hablar de ellas. Pues bueno, es lo que voy a tratar de hacer para tener hay una hilación más coherente. Ya nos extendimos por YouTube, tal vez en algún momento me toque dar la cara o me anime yo a dar la cara y revelar mi identidad tal vez. Depende de cómo vaya evolucionando esto. Del mismo modo que le pasó a un youtuber llamado Campechaneando que apoya mucho al presidente López Obrador.
Él siempre se ponía lentes oscuros y cuando inició sus videos me tocó verlo con un gorrito que se ponía, eh, así como una cuestión infantil, pero como que era un sello de él. Y sí llegó a comentar él en un video. Recuerdo mucho cuando lo vi porque dije, oh, ¿qué pasó? Pues ya no tiene los lentes oscuros que tanto lo caracterizaron, porque incluso cuando entrevistó al presidente Andrés Manuel, eh, tenía los lentes oscuros y hasta Andrés Manuel se llevó unos lentes oscuros y se los puso él también en la entrevista antes de terminarla y me dice, no, pues por eso me traje mis lentes y se los trago y se los puso a Andrés Manuel, así diciendo campechaneando y nada más se reía, creo que se llama Edwin el youtubero y pues López Obrador le hice como eso, ese homenaje. Entonces yo dije, pero ¿por qué se los quitó? Y ahí en el video explica que en apoyo al presidente me quitó los lentes, o sea, él ya no temía exponerse, ya no le provocaba algún problema o impedimento, pues decir que apoyaba abiertamente al presidente López Obrador. Entonces quizás en algún momento pues a mí me llegue a tocar. Y pues bueno, regresamos a lo que es ser honesto, sé honesto. Segunda parte. Voy a iniciar con un recuerdo o una anécdota, que esto viene de la secundaria, pues aprovechando que estamos hablando de educación básica. Y les voy a contar una anécdota que ocurrió en una secundaria en la cual soy orgullosamente egresado. Eran otros tiempos, éramos como más controlables, más educados los adolescentes en aquel tiempo. Ahorita ya es un relajo tremendo todo esto de la educación. Los chavos están incontrolables y hacen un montón de cosas que hasta recientemente me he enterado porque pues me llegan a mí comentarios y pues luego a mi propia casa tengo a los dos grandes maestros que trabajaron en el medio por 30 años, pues imagínense que no saben. Y pues tienen conocidos o así personas que les cuentan. Y me tocó que el día de hoy que estoy grabando esto, llegaron a comentar de cosas que están pasando o que han pasado respecto a cómo están los niños de hoy y ya más adelante lo dejamos quizás para otro capítulo, un episodio aparte, pues para comentar también sobre eso, sobre ese tema. Entonces, pues ya así surgen los comentarios. Ahorita me acordé de eso por el tema que tocó hoy y pues yo me acuerdo de mi secundaria. No, pues muy distinto, o sea, si hablaban a tu papá o ibas a trabajo social, era casi como que la muerte, como que, ay, ¿por qué me hablan? Pasó algo muy grave, ¿no? Y esas oportunidades, pues siempre cuando le pude sacar provecho, pues les sacaba. Obviamente que cuando eran los momentos donde se me señalaba a mí por algo, pues no me gustaba. Y por ahí un compañerito me tendió una trampa que si bien yo tuve la culpa, pues como yo iba a decir mi mamá en aquel entonces que fue, pues yo no creo que mi hijo tenga 100% la culpa, pero bueno, ya ese es menester de otro tema, o quizás vuelva a tocar ese ejemplo según como avance este episodio. Y total, pues la anécdota viene precisamente de un encuentro de esos. Llegó a tocar que estábamos jugando fútbol y pues obviamente las pasiones se encienden cuando juegas fútbol o cuando estás en un deporte de contacto y te empiezas a decir de cosas, luego no aguantas y bueno, si trae uno la hormona alborotada e inmadura, pues imagínense, ahí me tocó que con un compañero que era pues peleonero, hablador y que se encendía cuando jugaba. Eh, por como recuerdo que estuvo la cosa, pues nos empezamos a retar. Yo me acerqué y le dije que ya se estuviera quieto. Y ya fueron como dos, tres veces que me la hizo y a la segunda o la tercera, por ahí, pues yo me arrimé ya queriéndole poner un alto. No recuerdo muy bien qué nos dijimos, pero
le metí yo 2 golpes, que no me acuerdo si el primero fue en la cara, pero el segundo, aprovechando como tenía yo la posición en la mano, le hago ese golpe que avientas cuando estás como de lado y lo avientas hacia el otro, así como pegas con lo que son los nudillos. Entonces avientas la mano de un extremo a otro y pues en ese momento le di en la cara y me dijo pues a ver dame otro, a ver dame otro. Y como él ya estaba condicionado, por no decir otra palabra, a que no, ya estaba señalado de que estaba de peleonero en la escuela y como que ya estaba advertido, pues yo sí noté que fue como no se animó a responder a mi agresión porque pues ya estaba fichado, estaba advertido. Y les digo que eran otros tiempos, o sea, si te tocaba prefectura o un reporte, híjole, y más si le hablaban a tus papás, ¿no? Pues era una sentencia fuerte para los alumnos, nosotros los alumnos. Y total que ya no pasó nada, yo me alejé y no me reportaron, parece que me reportaron y pues cuando me mandaron llamar, pues yo me defendí, o sea, a mí me preguntaron qué era lo que había pasado. Y quiero que te fijes en este ejemplo porque es una parte clara de lo que quiero hablar, de que tienes que ser bien honesto, incluso aunque tú hayas hecho algo, como dije en el episodio anterior a como ya ha pasado ciertos episodios de cierto tiempo, a lo mejor ya no se acuerdan bien, pero yo llegué a mencionar que hay un dicho que dice que cuando tú eres honesto, hasta las flechas esquivas, las agresiones o pruebas que iban dirigidas hacia ti o las intenciones, pues simplemente una persona que pensaba culparte o pensaba ir más allá, si tú no dabas la respuesta esperada o si tú negabas, si te preguntaban, pero pasó esto y tú dices que no y sabes que estás mintiendo, por alguna circunstancia lo haces, lo niegas, aunque no tengas la culpa, de todas maneras el hecho de no ser honesto, eso también te perjudica. Entonces pues ya me mandaron llamar, ahí llegué y en ese momento no me acuerdo si mi mamá estaba presente o no, pero ya se había armado la junta y, y ya estuvieron ahí presentes los papás de ese alumno. Estuvieron presentes, yo ya estaba en un taller y la maestra del taller ahí estuvo presente también, porque no recuerdo por qué fue, pero creo que vino a acompañarme porque seguramente estábamos en el turno del taller y a lo mejor le mandaron a hablar conmigo, alguna cosa así. Y entonces pues ahí estaba la maestra, estaban los dos papás del niño, estaba el niño y no recuerdo si estaba mi señora madre o mi papá, no recuerdo bien. En ese momento, pues yo empecé a contarlo todo literal. Dije lo que él me había hecho, en qué actitud se estaba poniendo. Yo fui honesto al decir las cosas que le dije, también de otra ocasión donde nos peleamos y nos retamos, nos toreamos. Donde está él, yo le dije soberbio, te voy a hacer en los, ya se imaginarán en qué zona, y te los voy a, y dice, pues a ver, hazlo, me dice él. Y eso fue un momento previo, pero yo lo dije, o sea, yo de todos modos traje a tema eso y a lo mejor no tenía nada que ver, pero como les digo, pues fui yo muy honesto y usé elementos que tal vez no debí usar, no estoy muy seguro la verdad. Pero ya cuando llegamos a la parte en que yo empecé a contar lo que había pasado, yo no omití detalle y recuerdo
con qué firmeza y con qué soltura y convencimiento dije lo siguiente. Recuerdo muy bien cómo lo dije. Llegué a la parte donde nos peleamos y dije muy contundentemente, y pues le tuve que meter sus manazos. Ya se imaginarán qué palabra llegué a utilizar. Ahorita la estoy usando otra palabra en su lugar. Pero enfrente de los papás y del niño dije eso. Eh, entonces, así de pronto, la maestra solita dijo, como defendiéndome a mí, me acuerdo bien, fíjese, le dijo a la trabajadora social, ahí él está reconociendo que él fue el que hizo el agravio respecto a lo que le hizo el otro muchacho. Ahora imagínense otro escenario, que me hubieran preguntado y porque muchas veces cuando estás en una situación como esa, ahorita les estoy hablando como me tocó de alumno, pero si eres maestro o alguna otra cosa, incluso si eres un padre de familia que va a una escuela por una situación con tu hijo, alguna situación que haya sucedido en la escuela, también aplica porque hagan de cuenta que cuando en las escuelas se hace una investigación, el director investiga primero. A ver, están acusando de esto al maestro, pues vamos a abrir, pónganle una carpeta de investigación, es algo parecido como la abogacía. Y si tu escuela o la escuela donde se presenta esa situación es buena, o sea, el director hace su chamba como debe de ser, o la subdirectora como sea el subdirector, pues primero hacen una investigación antes de ir a acusar al maestro. Lo que cuando hay una buena dirección, lo que en ese momento se debe de evitar es que se haga contacto directo con el maestro. O sea, que vayan los papás o la situación en sí, pues se encare directamente el maestro con ese problema. Pues para eso está el director y hay un filtro. Entonces, hace su investigación, reúne testigos, reúne testimonios y también dan contigo y preguntan, te mandan llamar y decir, maestro, ¿qué pasó de esta situación? Me comentan esto, un padre de familia se está quejando de esto y aquello. Entonces, bajo esa premisa, pues hay que darse cuenta que investigan muy bien todo antes de. Entonces, cuando ya llega el momento de la confrontación o cuando ya es la resolución final, les digo que se parece un poco a lo de los juzgados, pues ya tienen toda la información. Entonces, si de repente dices algo o ellos hacen preguntas de algo y tú no eres sincero, ten casi por seguro que ya saben de lo que están hablando. Si tú lo niegas, ten por seguro que ya lo investigaron y ya saben la verdad. Entonces ahí están probando tu honestidad. Por eso digo que es bien importante ser honesto. Sé que suena contradictorio porque dices, no, pero si yo no quiero que se desate algún problema, aunque sea yo inocente, ¿porque voy a reconocer que tal cosa? Te conviene ser honesto y reconocer. Incluso a mí me ha servido no que me ponga en papel de víctima en el sentido de que fue mi culpa, pero sí me he echado a veces como que un poco la culpa porque también he sido partícipe o me he preocupado por terceros, por segundos o por terceros, porque me han tocado situaciones donde he visto, por ejemplo, que no conviene en esta parte decir exactamente cómo ocurrió determinada situación, sino como decir, no, pues por mi situación o yo no me di cuenta o no vi nada o esa parte se me olvidó también aplicar. Pues estás reconociendo tu error de cierta manera desde cierto ángulo y no estás desviando la respuesta, estás hablando sobre una verdad dentro del tema que en ese momento se está tocando. Ya lo grave sería ya darle la vuelta a tal punto en el que pues ya tu respuesta esté muy alejada del objetivo principal, pues que es aclarar las cosas. O sea, ser honesto es
también dejar bien en claro los puntos. Y entonces así pues no te alejas del objetivo. Y ya de ese modo y esa manera, pues como ya están todo bien investigado, te conviene aceptarlo todo. Obviamente, si se trata de una culpa que no va contigo, pues no, tampoco no vas a aceptar, ahí soy culpable cuando sabes que eres inocente. Yo me refiero a contar los hechos tal como son. Entonces, así como tú puse el ejemplo, yo dije, no, pues tuve que meter sus. Y para sorpresa mía, pues me defiende la maestra. Fíjese, le está reconociendo que esto y esto. Entonces, como dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera yo negado? Y ya con lo que acabo de decir de que investigan todo, pues hubiera jugado en mi contra porque aunque yo hagan de cuenta que esa situación era como que a mí también me podían sancionar o decir algo o ponerme un castigo, porque en ese momento me acuerdo que parece ser que sí aplicaba la suspensión. Y a mí me pudo haber pasado que también por yo haberme peleado y haber iniciado, porque yo inicié los trancazos, a yo le pegué al muchacho, pues en ese momento yo era el agresor, pero por como lo dije, por la manera tan brutalmente sincera en que lo reconocí, hagan de cuenta que yo me vi como alguien que aceptó ese error implícitamente, acepté que fui yo y dije el por qué. Pero hagan de cuenta que entró extrañamente como en una situación moral en la cual se veía como hasta cierto punto justificado, así es como se los puedo explicar. Entonces, pues la maestra al ver esa valentía, al ver lo que ella visto, pues aprovechó y habló y me defendió. O sea, para sorpresa mía, a mí me defendió. Yo esperaba también una reprimenda en mi contra. Entonces dijo eso a la maestra y cuando yo empezaba a narrar los hechos, decía el chavo, no es cierto, o sea, empezó a negar. Y sus padres, fíjense lo que pasó, los padres pues también fueron sinceros, porque los dos le dijeron, no hijo, reconócelo, reconócelo. Tú debes de reconocer las cosas, me acuerdo que dijo el papá. Mamá y papá y duros diciéndole. Y reconoce que tú también tienes problemas, eres peleonero y muchas cosas y pues el chavo le llenaron los ojos de que quería llorar porque pues sí, o sea, son situaciones que no, como les digo, pues no debe ser fácil y si ya se lo habían dicho pues y todo lo demás y él lo niega, de seguro ya se repitió muchas veces y pues ya se imaginarán cuál fue el sentimiento ahí. Entonces hasta pues los papás, hasta en esa parte donde yo fui sincero por ese lado, a lo mejor si yo no lo hubiera sido, pudo haber pasado también que los papás hubieran dicho de manera diferente, no, pero es que él también, ¿por qué lo golpea a mi hijo? Hombre, peleonero o es agresivo cuando juega, o sea, se pudieron usar muchas cosas en mi contra ahorita que me pongo a pensar, pero esto es como un juego de ajedrez, es como un juego del azar más o menos por ahí. O sea, es un juego estratégico donde tú mueves las piezas y cuando una cosa no juega a tu favor o sabes que se avecinan determinados ataques o escenarios, tú te adelantas y mueves la siguiente pieza y por si pasa esto, mueves esto. O si ya tiene avance la situación y ves que va para cierto lado, voy a sacar mi as bajo la manga, como se dice mucho, mi as de una carta, pues se refiere a una carta, y es como que sacas a revelación algo que tenías guardado que le puede dar pues la vuelta a la situación. Entonces a mí mi as bajo la manga fue la sinceridad de yo reconocer pues sí mi error y ser sincero en esa parte de que pues yo también la golpeé y por la forma en como lo dije contó mucho porque cuando yo empecé a contar, a narrar cómo él se había puesto, lo dije de tal manera que se justificó por completo lo que yo había hecho, porque como lo dije yo me acuerdo, no, pues cuando pasó esto y no se calmaba,
O sea, yo entrando como en el terreno moral, dando a entender pues, que él era el violento y me tuve que defender porque pues ya no quedaba de otra, pues podía llegar a mayores o qué sé yo, pudo desatarse un conflicto mayor si yo permitía que me faltara respeto. Y cuando dije, ahí fue donde le tuve que meter sus manazos. Y entonces eso fue lo que jugó a favor en mi caso. Yo lo veo como haber sido sincero y honesto y también entra en juego otra cosa que es como lo dices. Porque pues si lo dices tambaleando, lo dices de manera en la que no estás muy seguro o queriendo ocultar algo, pues se nos nota y es donde empiezan a decir, a ver, y empiezan a hacer más preguntas o ya no te creen del todo o ya pierde impacto, fuerza tu testimonio. Y total, así fue como pasó. Al final, pues de esa reunión, poco antes de que terminara, se me acerca el chavo y me da un abrazo. Perdón, ya hice mi apellido, porque yo fui muy famoso por mi apellido en aquel entonces. Y, y tan así fue como terminó esa situación. No recuerdo si le pusieron sanción, pero normalmente cuando te formas un historial, pues si constantemente te están llevando y pues te haces la fichita y que pues cada alumno, tengo entendido, porque lo he llegado a ver también, pero ahorita me estoy tratando de acordar en mi época de estudiante, pues sí tienen un historial de las cosas que van haciendo y por las cuales se les está llamando la atención. Y pues a lo mejor seguramente ahí pues apareció algo así, a lo mejor ahí en un expediente pues le siguieron anotando. Y, y bueno, recuerdo esa etapa de secundaria por el ejemplo tan claro de lo que es. Y también pues en mi etapa de secundaria pues yo también fui el pionero, el llevado del todo. También hubo situaciones que pues no me favorecieron, o sea, por negar o no aceptarlo también, me llegaron a pasar cosas, sanciones. También ahí en el centro de trabajo donde estuve, me llegó a pasar que yo queriendo tapar ciertas cosas o hechos, la vida con su energía a veces se empuja de tal modo que el momento llega, es como una estación. Es el momento en el que sucede y pasa y por más que lo quieres ocultar no puedes porque se llega como que en el momento llega una revelación de esas veces que te obliga a decir la verdad, o sea, te quita toda la energía y toda la oposición que tú puedas poner en contra para que no sea así. De hecho es algo que se siente es como una presencia que se siente fuerte y te jala, o sea, ya, ni aunque te tapes o te quieras ir, no puedes. Es como una corriente. Entonces, he estado en situaciones también así, donde por querer tapar o querer quedar bien o no hablar de cierta situación, se me ha confrontado y no puedo poner resistencia en cuanto a mi hermetismo, mi negación, absolutamente nada. Y me acuerdo de una vez que pues dije una verdad a medias e incluso me costaba trabajo poder decir lo que iba a decir porque el momento me estaba obligando a mí a reconocer, pues en esa parte decir algo como, pues, ¿saben qué? La verdad sí los estoy dejando afuera y yo le estoy permitiendo y no tengo la madera para poner la disciplina. Muchas cosas que, esas palabras que les estoy diciendo, pues era lo que me estaba obligando, ese momento de verdad. Es más o menos como se los puedo explicar, pero es de esas veces que la vida con su energía te jala, esas veces que quedas totalmente desarmado y a la merced. Entonces, también si tú una verdad, o esto también aplica para la vida misma,
Si tú una verdad la niegas, si tú vas pasando por la situación y das la vuelta y la vuelta y la vuelta, pues como ya he dicho, pues yo mismo lo he aplicado a mi defensa. La verdad siempre sale a la luz. Entonces, pues hay momentos donde te va a tocar recibir la lección y pues son momentos donde el alumno o alguna persona que busca liberarse o que es el momento de liberación de ese alumno en el sentido de que a lo mejor tú estás haciendo algo que le está perjudicando y es un momento de él. Si le mandan llamar, está frente a ti y toca hablar de una situación que la apesadumbra, ahí pues ya no hay nada, no hay ningún lado para el cual hacerse. Entonces, esto que les describo, pues puede ser un ejemplo de que sienten esas personas también cuando llegas a la parte de la sinceridad. En ese caso fue un testimonio y pues las palabras que solté pues ya no tenían peso, fuerza y yo no podía darles ese peso y esa fuerza. Porque muchas veces me ha pasado que me han criticado, bueno, ¿tú por qué no fuiste ya saben qué, o alguna situación? Y yo les digo, pues es que no pude. Pero ¿cómo si tú tienes un carácter bien así? Sí, pero hay situaciones, como les digo, como que la luz divina te da y ya. Y sí me llegaron a pasar situaciones así. También con la subdirectora, cosas que yo no quería decir. Y de repente, quién sabe qué cosa que yo aventaba. Y yo así de, híjole, pues en una ocasión hasta por poco le quitaba, iba a decir otra palabra en la oración que no debía. Y yo no sé cómo le hice, pero lo pude decir, aunque todo mi ser, yo sentí que en ese momento, pues dijo la verdad, pero pues en mi palabra, en mi dialéctica alcanzó a decir la palabra que yo esperaba. Son situaciones bien así. Entonces también así, tanto me ha pasado a mí como le ha pasado a otras gentes en las que la sinceridad y honestidad han jugado a mi favor cuando han tenido que jugar. Y sí, es un hecho que reduces tu sentencia. Puse el ejemplo de juzgados o de personas que tienen en los reclusorios o en las cárceles, que les bajan la condena o incluso hay situaciones. Se ve hasta en las películas, no sé qué tan en real sea que salgan las películas, pero sí he sabido también de casos reales donde los agentes o los investigadores reúnen a sus testigos y aunque tengan un testigo o una persona que haya cometido el agravio, aún a ese extremo, le ofrecen trato. Hasta les llegan a decir, tú no tienes necesidad de pasar por esto, tú tienes una familia, tú tienes un hijo, o sea, lo hacen ver como que fue víctima de la situación. Sabemos que eres una persona buena y tú no eres criminal. Y si nos dices lo que necesitamos de esta persona y que él te estuvo metiendo en esta red, en este problema, porque muchas veces como que les interesan los peces gordos, ¿no? Entonces si te ven como peón, como una persona así, hasta ellos mismos agentes te dicen, coopera con nosotros, te reducimos la sentencia o es hasta factible que no pises la cárcel. Y para nada estoy fomentando que gente que ha cometido crímenes salga impune. Nada más estoy diciendo que cuando eres honesto y te diriges como en este tipo de situaciones con honestidad, cooperas y todo lo demás, como te dije, ya está todo investigado. Entonces, si te haces el obsiso o niegas las cosas, pues te va peor, como ese chavo que dijo no es cierto y y sus papás encima de él. No, hijo, reconócela porque pues ya sabían cómo era él y pues le fue peor. Y yo que sí estaba para que me sancionaran porque fui yo el que metí los golpes, pues imagínense que yo creo que hasta era para expulsarme, pero por ser honesto de que, y reconocer lo que yo hice y por como lo dije,
es también como tú dices las cosas, pues a mí se hizo ver la justificación de mi acto para tampoco decirles, no, pues estuvo bien pegarle, no, pues obviamente que no. Y pues bueno, con esos ejemplos espero haberme quedado claro. Eh, yo sé que muchos de los temas están polemicones y no puede que no estés de acuerdo y te den ganas por ahí de poner un comentario. Pues puedes hacerlo a través de la plataforma YouTube en la que ya estamos. E igualmente manda un correo a tulegadoenladocencia@gmail.com. Ahí te estaré leyendo. Y ya cuando empecé los comentarios, de esa manera y en la otra plataforma de YouTube, pues no, ahí estamos comentando lo más pertinente. Que tengas un excelente día, tarde, noche y madrugada según sea el caso. Y te estoy viendo en un próximo episodio del podcast. Bienvenido nuevamente y nos vemos pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.